buenos días, señor Andrés Ugaz y Gabriela West. Ustedes son maestro panadero y gerente general respectivamente de Calatanta, un emprendimiento de panadería artesanal que ya tiene 7 años, si bien lo tengo anotado, y en todo caso, para quienes todavía no conocen de ustedes, de su iniciativa, quería consultarles si me podían explicar un poquito cómo empezó Calatanta y, por ejemplo, qué es lo que significa el nombre del proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, Calatanta empezó vamos a cumplir en el próximo año 8 años. Julio. En julio, ¿no? Y esto empezó, es un emprendimiento familiar de mi esposo y quien le habla, ¿no? Nosotros estamos empezó para dirigirse a los restaurantes. Y en el camino, y sobre todo cuando fue la época de la pandemia, fue cuando decidimos dirigirnos al público de las casas. Sí, sobre todo nuestro sino, nuestro origen es artesanal y de ahí el nombre. Calatanta es un pan que todavía se prepara en el sur nuestro, en la zona limítrofe con Chile, en Palca lo hemos encontrado. Y cala, aymara quiere decir piedra y tanta en quechua quiere decir pan, ¿no? En todo caso es muy simbólico ese encuentro de dos culturas importantes en nuestro país, que están relacionados a un producto artesanal, ¿no? Es probable que no haya más artesanal en el Perú cuando hablamos de pan que las calatantas. Y por eso nosotros, desde que empezamos, pensamos en ello, ¿no? A medida que fueron pasando los años, creo que nos fuimos haciendo más artesanales, investigando más sobre procesos tradicionales, prefermentos, masas madres, largas fermentaciones, y es una constante búsqueda en eso, ¿no? Y siempre han estado ligados al tema gastronómico y de la panadería, y ¿por qué escogieron establecerse en el Callao? Bien, en realidad fue un tema bastante circunstancial. Ya hace varios años empezamos a trabajar el tema de panadería desde la investigación, en publicaciones, en viajes, en un libro que se llama Panes del Perú, el año 2007 se propuso. Y luego, en Mistura, tuve la oportunidad de ser el responsable del mundo del pan. A partir de ello y algunas experiencias que tuvimos con varios cocineros en el Obrador de Mistura, Gastón nos pide que le desarrollemos panes para una marca que iba a sacar, ¿no? Lo circunstancial es que ni esa marca salió, pero sí desarrollamos los panes, y que un error de percepción que yo tenía, que íbamos a capacitar al personal del grupo Acurio, me dijo, no, yo quiero que ustedes me abastezcan, ¿no? Entonces en ese momento mi esposa y yo no teníamos una planta panadera, más allá de encargarnos de Mistura, más allá de tener publicaciones. Entonces empezamos a buscar dónde poner la planta, ¿no? Yo recuerdo que Gaby, cuando le dije de que el proyecto no era como pensábamos que iba a capacitar, sino que querían una planta, yo prácticamente di por terminado el proyecto. Entonces Gaby me dijo, entonces vendamos la casa para hacer nuestra planta, ¿no? Y ahí, digamos, hubo un primer hito importante, siempre lo digo, en nuestra panadería, ¿no? Una propuesta que puede ser bastante, entre comillas, digamos, impulsiva, pero estaba bien reflexionada, ¿no? Ella pensó ya, comprémonos otra casa, saquemos el entre para poder hacer una planta, y en esa búsqueda tuvimos la oportunidad de encontrarnos con una iglesia acá en el Callao que tenía una planta y panadería instalada para formar a jóvenes, que no la estaba usando, y que justo en esa semana de nuestra búsqueda se ponen en contacto conmigo. Llegamos acá al Callao, no donde estamos exactamente ahora, porque ahora estamos, digamos, en otra zona del Callao, pero cuando recién llegamos a la zona sur del Callao, a una iglesia que se llama Jesús Te Llama, y donde efectivamente habían puesto una planta de panadería para formar a jóvenes en riesgo social. Era una zona, como se llama, muy, muy picante, digamos, ¿no? Y ahí estuvimos 3 años. Sí, ahí estuvimos 3 años, y
bueno, y ahora estamos aquí en este lado del Callao, seguimos en el Callao, seguimos apostando por el Callao. Y hacia tu pregunta que dices si es que siempre hemos estado en el área gastronómica, mi esposo sí, él ha estado siempre en el área gastronómica y yo era una espectadora, ¿no? Pero luego, cuando hemos decidido en familia poner este emprendimiento, he aprendido acerca del pan. Todo lo que sé lo sé por mi esposo y por la experiencia que descubrí en estos años, ¿no? Y que vengo trabajando con este grupo de colaboradores que tenemos aquí en nuestra panadería, ¿no? He ido aprendiendo en el camino, ¿no? Sí, Y ahora es importante, María Claudia, disculpa que te interrumpa. Digamos, nosotros tenemos roles bastante marcados, sin darle menos o más peso a cada uno, pero me parece importante el rol, y no porque Gaby esté conmigo, ¿no? Siempre lo digo, el rol que ha tenido y jugado Gaby a lo largo de la historia de nuestra panadería, ¿no? Hacer panes o tener recetas buenas no te asegura tener una panadería que sobrevive una pandemia. ¿Ya? Y yo creo que el modelo fue fuerte desde la estructura, la organización y lo que Gaby ha podido hacer para que esta panadería funcione como empresa, pero también con un modelo claramente comprometido con el entorno, con la sociedad, incluso con un modelo social, ¿no? claro, por ejemplo, si volvemos un poquito a lo que fue marzo de 2020, ¿cómo esta serie de sucesos de la pandemia les afectó desde el inicio y cómo han podido superar ese reto? Bueno, la verdad es de que después, cuando llegó la pandemia, nosotros solamente atendíamos a restaurantes, ¿no? Y eh, nos quedamos en nuestra casa los 15 días, un poquito menos, somos como 13 días que nos quedamos de marzo, ¿no? El último tiempo de marzo cuando recién empieza el confinamiento. Y en ese momento, entonces, pues en la casa, pensando qué podíamos hacer, y nosotros no queríamos abrir primero porque yo le decía a mi esposo, veamos el espejo que tenemos de Europa, ¿no? Mira lo que está pasando, pensemos qué vamos a hacer. Y entonces en esos días decidimos nosotros volver y atender al barrio y empezar con esta idea que nosotros siempre habíamos tenido y que no la habíamos podido realizar eh, por algunas razones. Una de ellas era porque mi esposo viaja mucho y él compartía el trabajo de la panadería y también de la consultora, ¿no? Porque él es un consultor internacional y viaja mucho desarrollando proyectos. Y yo me quedaba al mando de la panadería, pero cuando ya, y siempre que nosotros queríamos vender a las casas porque teníamos ideas de nuevos panes y fue la oportunidad, la pandemia, y que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a abrir y vamos a vender a las casas, ¿no? Nosotros no estábamos en redes sociales, no manejábamos nada de redes sociales, cero redes sociales. Mi esposo era el único que tenía su Facebook y por lo que él viaja mucho, ¿no? Bueno, pero viene la pandemia, salimos a vender a las casas y fue una revelación para nosotros, ¿no? Porque podíamos hacer los panes que nosotros siempre habíamos querido hacer y que nos limitábamos con los restaurantes. Mi esposo se quedó acá en Perú y él pudo desarrollarse muchísimo más en el área de panadería, ¿no? Lo cual ha sido también una revelación también para él, porque él ha leído mucho, ha estudiado mucho, ha hecho todas las prácticas que quizás no podía hacerlas porque se tenía que dedicar al otro trabajo, ¿no? Porque al empezar nosotros esta empresa, no era poner una panadería, no es como poner que tú dices, ah, ya, pues con un capital semilla chiquito lo podemos lograr. No, nuestra panadería no es una panadería pequeña, es como una planta de producción y la inversión es fuerte, ¿no? Entonces, cuando mi esposo ha podido desarrollar todos los panes que hemos podido ofrecer a las casas, ¿no? Ha sido
buenísimo para nosotros, ¿no? Y muy, muy contentos con lo que hemos logrado. Ya van a ser 2 años en marzo, ¿no? Con lo que hemos logrado, en realidad estamos más que felices, ¿no? Sí, en el tiempo de la pandemia cambiamos muchas cosas. La línea que no teníamos de vender al público fue importante. Nosotros nunca habíamos, ni creamos la empresa para ello, por ningún tema, sino sencillamente fue un pedido de restaurantes y trabajar con las casas ha sido bastante enriquecedor. Llevar panes regionales, panes de distintas provincias del Perú, implementarlas en nuestra oferta ha sido fundamental en estos meses, vincularnos mejor con la gente, conocer a una Lima migrante desde los panes. Cambiamos hasta el tipo de harina. O sea, hubo un cambio fundamental para seguir siendo artesanales, ¿no? Buscamos harinas sin aditivos, que felizmente encontramos acá en el Callao, un molino que trabaja solamente con harinas sin aditivos, desarrollamos nuevos prefermentos, investigamos mucho, que como bien dice mi esposa, no lo podía hacer a ese nivel por los viajes que normalmente siempre tenía, ¿no? Para que te des una idea, María Claudia, estamos desarrollando un prefermento que tenemos 17 días observándolo y alimentándolo. Eso era imposible, o sea, quedarme 17 días mirando un prefermento, eso no lo podíamos hacer antes y ahora nos estamos dando todos esos tiempos para poder llegar a lo que queremos trabajar, ¿no? Incluir más insumos peruanos en nuestra producción y darle un contenido en la comunicación, en la plataforma también, que importante. No teníamos una plataforma virtual tan viva como la tenemos ahora, ¿no? Sí, justamente para tener una idea, digamos, cuál es la oferta que ofrecen actualmente en lo que es panes, por ejemplo, para el consumidor individual que hace un pedido de delivery para su casa, ¿no? De lo cual ellos pueden escoger que antes no tenían, ¿no? Y en función a qué van viendo que podría funcionar mejor. Mira, antes no teníamos directamente un canal para las casas, para empezar. Ahora sí lo tenemos. Nosotros debemos de tener cerca de 50 variedades de panes, entre panes suaves y panes crocantes, ¿no? Dentro de los panes regionales que tenemos, ¿cuáles son los que tenemos? Bueno, hemos sacado las cachangas De Piura, tenemos los tres puntas, de tenemos Arequipa, marraquetas, de Tacna, tenemos las chaplas, de que, Ayacucho, Junín. bueno, que hacemos una versión de una chapla con harina de cañigua, y porque no teníamos un proveedor de harina de trigo nacional, ¿no? Y entonces ahora la hacemos con la harina de cañigua y les gusta mucho a las casas, ¿no? Hemos intentado meterle con harina de trigo nacional, pero como la harina de trigo nacional es un poquito más, salen las chapitas más duritas, entonces los de las casas no lo quieren así. Entonces vamos aprendiendo en el camino, también ellos nos retroalimentan y nos piden, ¿no? Nos piden también qué panes podemos desarrollar, ¿no? Las guaguas hemos sacado, pero también panes con insumos peruanos como camote, como papa amarilla. Estamos sacando un pan de yuca con queso ahora. Pan de cacao también hacemos. El de cacao. O sea, nos hemos vinculado mucho, o sea, hemos vinculado los mundos en los cuales nos movemos porque, como bien dice mi esposa, nosotros tenemos una consultora que trabaja proyectos adentro y fuera del Perú. Y los últimos proyectos que hemos trabajado ha sido el vincular la pequeña agricultura a la gastronomía. Entonces, esas conexiones las hemos aprovechado en este tiempo, en la pandemia, ¿no? Las papas son de Huánuco, las compramos directamente, el cacao amazónico, y así estamos en esa búsqueda. Y ahora, cerrando este año, estamos nosotros en un proyecto que ojalá se pueda consolidar el próximo, hablando de insumos, que es incluir la harina de trigo nacional en nuestros procesos. Y estamos trabajando con productores de Huancavelica y productores de Ancash. Y el molino que te cuento, que es el molino de acá del Callao, que se llama El Triunfo, es un molino que después de muchos años de transitar por la panadería, más de 20 años, hemos encontrado por fin un molino que decide trabajar con los productores nacionales. Y todavía no está en el mercado, pero creemos que el próximo año lo vamos a poder lograr,
tener harina de trigo nacional para que otras panaderías también las puedan implementar. Nosotros como panaderos y como panadería nos hemos vinculado poco con la agricultura familiar y creo que esta es una oportunidad que se está presentando, ¿no? Todo esto nos ha permitido, digamos, este tiempo más de introspección en los últimos meses, ¿no? Claro. Además me imagino que cuando el consumidor ya lo recibe, de repente ellos son de alguna región donde intentan o tratan de hacerlo parecer a cómo ellos lo experimentaron en su región, ¿no? O a la forma en cómo lo sentían que se preparaba, los productos que ellos sentían que usaban, ¿no? Sí, o sea, nos acercamos, nunca va a ser igual, ¿no? Porque en nuestras regiones podemos decir que la harina que ellos que usan en las regiones es diferente a la harina que nosotros tenemos, la refinada, ¿no? Acá la harina blanca, el agua. Pero tratamos, y también siempre les decimos con respeto, tratamos de acercarnos a lo que es una marraqueta, a lo que es un tres puntas, en el caso de las chaplas, a lo que es, ¿no? Es imposible competir con una evocación, ¿no? Pero sí, sí tratamos y creo que hemos tenido un buen recibimiento, ¿no? Sí. Buenos comentarios. En ese sentido yo creo que para nosotros que no solamente trabajamos la panadería, sino trabajamos mucho en los procesos alrededor, en lo que impacta cultural y socialmente la panadería, ha sido muy rico, ¿no? Ver una Lima migrante, familias que toman mejores decisiones de consumo, que valoran lo artesanal, que han hecho pan en la pandemia. O sea, eso ha sido bueno para nosotros. O sea, que la gente haga pan en la pandemia no ha sido una competencia, al contrario, ha sido bueno porque la gente ha tomado conciencia de lo que implica hacer un pan artesanal y yo creo que eso, dentro de las terribles cosas que nos ha pasado como país y como especie, diría yo, eso lo podemos también poner a nuestro favor, ¿no? La gente se ha acercado a procesos artesanales, manuales, familiares en casa, ¿no? Claro, también ustedes me parece que dictaban clases una temporada o siguen dictándolas, no, no lo sé. Sí, hemos tenido talleres que se realizaban, bueno, durante este año se han realizado talleres conjuntamente con nuestro socio Mampan. Con ellos tenemos un convenio. Mampan es una empresa que no fabrican, ¿no? Trabaja en equipamiento panadero, ¿no? Sobre todo para la panadería artesanal. Y con ellos tenemos un vínculo y con ellos hemos hecho talleres. Bueno, talleres, ¿no? Mi esposo es el que los dirige, taller de panetón, talleres de diferentes panes y próximamente, ahorita creo que en enero, febrero, en enero tenemos un taller de pizzas artesanales. Y vamos a hacer un taller. ¿O ya ofrecían antes pizzas? No. Sí, nosotros, bueno, siempre como teníamos nosotros un cliente que nos compraba panes de hamburguesa y como siempre estamos pensando en hacer nuevos panes, ¿no? Entonces le empezamos a ofrecer las masas de pizza y así fue como se quedó la masa de pizza también en nuestro catálogo virtual y también las casas nos compran mucho la masa de pizza, ¿no? Hacemos las masas de pizzas artesanales precocidas para que uno en casa los pueda terminar. Y de verdad que quedan muy bien, porque son masas que tienen fermentación de 48 horas, o sea, te evitamos todo ese trabajo para que tú ya con tus invitados le pongas tu salsa, lo metas al horno y de verdad que es una masa muy rica, ¿no? Vamos a hacer este taller en enero, el próximo año vamos a hacer uno en Arequipa, estuvimos este año en Huánuco, también haciendo un taller. En lo que va de la pandemia, habremos hecho unos 6 talleres, ¿no? Y nos llamó mucho la atención el grado de conocimiento que las familias tienen ahora en la panadería, ¿no? Porque parecían todos expertos, o sea, las preguntas, el manejo que tenían del concepto de masa madre, es bien alentador para alguien que hace pan, que está en la industria de la panadería artesanal, que la gente haga pan, ¿no? Yo creo que los que hacemos pan queremos que todos en algún momento experimenten eso, ¿no? No hay una explicación racional a eso, pero
de todos los panaderos apasionados, amigos que tenemos, conocemos, yo creo que todos aspiran a eso, ¿no? Que en el mundo todos hagan pan, ¿no? Y eso también nos ha permitido este tiempo, ¿no? En la pandemia y durante este tiempo tuvimos la oportunidad también de darle vida a un sueño que siempre habíamos tenido, que es el del triciclo panadero, ¿no? Y ya tenemos un poco más de un año con 2 triciclos panaderos que salen todos los días de nuestra panadería y es un modelo que le tenemos en particular no solamente cariño, sino mucha atención en qué es lo que pasa todos los días. Queremos hacerlo fuerte. No sé si tú puedes contar cómo empezó el modelo. Bueno, este modelo de los carritos panaderos comenzó hace varios años con un proyecto que tuvimos con el gobierno regional, ¿no? A través de la consultora. Uno de los puntos que era de este proyecto, ahí salía el carrito panadero para abastecer a diferentes partes del Callao y darles un mejor pan. Lamentablemente, solamente estuvo en ese tiempo como un par de meses y luego por los malos manejos del gobierno regional del Callao se paralizó, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros, nuestra panadería también tiene, nuestro emprendimiento también tiene un lado social. Siempre estamos, cuando vimos este proyecto de los carritos panaderos y como nosotros estamos aquí en el Callao, veíamos que eso era una oportunidad de trabajo para jóvenes. Y entonces con mi esposo pensábamos, no, oye, mira, ¿sabes qué? Esto del carrito panadero le puede dar trabajo a jóvenes que pueden cambiar su estilo de vida, ¿no? Acá en el Callao tenemos altos índices de delincuencia, tenemos altos índices de los que ni trabajan ni estudian. Bueno, y esto se quedó así en el aire y cuando vino la pandemia, otra vez pensamos con mi esposo cuánta gente se habrá quedado sin trabajo, es momento del carrito panadero, ¿no? Y se dio en la pandemia y nosotros hicimos un esfuerzo y hicimos un carrito panadero y vino a tocarnos la puerta. La persona que había trabajado en esa oportunidad en el gobierno regional vino a pedirnos y solicitarnos el trabajo, ¿no? Nosotros no es que le damos trabajo directamente, ese es su negocio de él, porque nosotros... Es como nuestro cliente. Es nuestro cliente, nosotros le prestamos el carrito panadero, ¿no? Y luego vimos que era un modelo súper, ¿no? De trabajo y convocamos al Molino El Triunfo, le contamos de este proyecto y le dijimos si no quería acompañarnos en esta obra social y le explicamos pues todo lo que habíamos hecho, cómo era el modelo de negocio y aceptó y donó otro carrito panadero. Hizo otro. Entonces ahorita la empresa, nuestra Calatanta tiene 2 carritos panaderos y se benefician 2 familias del Callao, ¿no? Y carritos que tienen placa propia, digamos, la gente sabe de dónde viene la dirección de la panadería, porque eso era importante para que la gente le retome la confianza a los triciclos panaderos, ¿no? Es con el clásico, la cornetita del triciclo, pero sobre todo, más allá de un tema que puede ser romántico, digamos, funciona, ¿no? Funciona porque muy temprano vienen, se abastecen de panes, sobre todo franceses, panes franceses y panes de yema. Hay otros más, pero sobre todo, digamos, el modelo se sostiene en ello. Y la pandemia también permitió que propongamos los panes ya embolsados, ¿no? Sí. Evitar toda manipulación. Claro, entonces... no salen los panes a granel. La iniciativa que tuvimos fue como, vimos que estábamos en pandemia, entonces dijimos ya todos los panes tienen que salir embolsados en bolsas de 10 unidades y enseñarle, ¿no? al público y aprovechar de que se estaba en pandemia y que no había tanta manipulación, de que esté así al aire libre el pan y que estés agarrando con la mano, embolsándolo, como hacen en los carritos panaderos, ¿no? Y ha tenido muy buena aceptación, ¿no? Con el ingreso
que tienen diario se pueden mantener a sus familias, ¿no? Más o menos ellos marginan, no, más o menos no, ellos marginan por bolsa vendida, por bolsa de 10 marginan un sol. Y pueden llevarse 80 bolsas en una mañana hasta 100 bolsas en una mañana. Sí, son como 3 horas de trabajo, 3 horas y media de trabajo que tienen en la mañana, ¿no? Salen en la mañana y salen en la tarde también. Recorren toda la zona del Callao. Algunas zonas, sobre todo las zonas que ellos viven y conocen, ¿no? Entonces, para nosotros también es un buen termómetro en momentos en los cuales han subido los precios de todo, ¿no? Y escuchamos con mi esposa propuestas que dicen hay que bajarle el peso al pan, los insumos han subido. Sin embargo, para nosotros el termómetro diario es que nuestros panes que salen en el triciclo son los mismos que le mandamos a los restaurantes. Sí, son los mismos panes. Con el mismo peso, con la misma harina, con el mismo proceso artesanal, no le cambiamos nada. El precio es distinto, evidentemente, para que puedan marginar los triciclos. Y la gente en barrios que son considerados barrios populares, la gente paga por un buen pan. En la zona sur del Callao, en distintos lugares, Castilla, Loreto, Cochrane, Salom, etc. Son lugares donde la gente está pagando 35 céntimos por un pan francés. Y lo pagan. Y lo vemos todos los días porque la gente viene con el triciclo vacío. Porque un buen pan que tiene el peso que debe tener, que tiene el sabor, o sea, la gente sí está dispuesta a pagar un poco más por un buen pan, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, bájale el peso al pan, por eso le decimos no, si nosotros ya hemos puesto, digamos, en evidencia que la gente en los lugares, digamos, más humildes, sí está dispuesto a pagar lo que cuesta un buen pan. No estamos hablando nosotros de aprovecharnos de eso en absoluto, sino de que el buen pan tiene peso, ¿no? El peso del pan francés que vendemos es casi el doble de un pan francés que uno encuentra, digamos, en otras panaderías, ¿no? Entonces, la gente evalúa eso, ¿no? No nos olvidemos que en nuestro país somos bastante exigentes con lo que nos llevamos a la boca. Entonces, si puedes pagar un poquito más porque sabes que el pan va a vivir mejor, tiene mejor calidad de vida al día siguiente, dices, sí lo vamos a hacer, ¿no? Y lo vemos todos los días. Cuando llegan con los triciclos, les preguntamos, y luego en las tardes sacan otras cosas, ¿no? Como budines, qué sé yo, preparaciones más dulces. Y ese es un modelito que nosotros nos entusiasma mucho, ¿no? Porque vemos efectivamente, son dos familias que se dedican ahora exclusivamente, o sea, su fuente de ingreso es la venta del pan. De los panes. Exacto. ¿Y cómo les afectó justamente esto de los precios? Porque este año hubo bastantes alzas en lo que es el pan en varios meses, ¿no? No sé si eso ya se ha nivelado un poco, todavía están sintiendo esos efectos. Sí, ha sido muy duro, ¿no? Bueno, en realidad, desde inicios de la pandemia, empezaron a subir todas las cosas, ¿no? Y nuestros márgenes de ganancia empezaron pues a bajar, ¿no? Todo el año pasado no habíamos subido los precios, pero ya este año, 2021, desde abril, más o menos, a marzo, abril, empezaron a subir las cosas así súper rápido. La harina ha subido casi como que el 60%, las grasas también el doble, el gas, todo ha subido y nosotros hemos tenido que subir los precios. A veces he escuchado, como bien te dice mi esposo, que le quieren bajar el gramaje a los panes, ¿no? Pero nosotros hemos continuado vendiéndolo tal cual como siempre hemos vendido, no hemos, ni siquiera hemos cambiado, por decir, ya no voy a comprar tal mantequilla y me voy a ir por la más económica. No, hemos seguido comprando lo mismo que siempre comprábamos y hemos tenido que subir los precios, ¿no? Hemos hablado con nuestros clientes de restaurantes, con cada uno de ellos, y les hemos explicado, porque también lo sienten, digamos, ¿no? Ellos también compran probablemente a los mismos proveedores que compramos nosotros. Y lo que sí les hemos demostrado es que si hemos tenido en promedio una subida del 60% de todos los insumos, no es que nosotros le vamos a subir el 60%, pero por lo menos sí un 30%.
porque estamos haciendo esfuerzos para, por ejemplo, abastecernos de harina de tal manera de que no nos golpee tanto el precio, pero igual va a subir el precio. Y bueno, lo han aceptado, ¿no? Con el compromiso de que el producto no va a bajar en calidad, no vamos a bajarle peso, los insumos van a ser los mismos. Y yo creo que frente a momentos como los que estamos viviendo con alzas, digamos, incalculadas, porque yo creo que todavía uno no puede decir que ya terminó el tiempo de alza, en momentos así como estos que estamos viviendo, hay que ofrecer mejor calidad. Hay que cerrar filas en que no podríamos ni bajar la calidad, ni bajar el peso, ni bajar los insumos, ni siquiera, digamos, hemos sacado personal, ¿no? Y este es un tema importante porque yo creo que una evidencia de que las cosas, gracias a Dios, nos han ido bien en la panadería, es que todos nuestros trabajadores siguen trabajando y siguen trabajando con su mismo sueldo, e incluso hemos contratado a algunas personas más durante la pandemia, ¿no? Y esto para nosotros ha sido algo que nos marcó desde el inicio de la pandemia. Decíamos, este año no ganaremos, decíamos, pero que por lo menos la gente, todos se queden con su trabajo, con el mismo nivel de sueldo, y yo creo que todos finalmente lo han valorado también, ¿no? Y otro tema, que ya lo trabajamos desde antes de la pandemia, que probablemente es poco perceptible dentro de nuestros clientes, es que en nuestra panadería no trabajamos de madrugada. Hemos hecho un esfuerzo por investigación, técnicas, y por un tema de fermentaciones, procesos largos. Nuestros panaderos se van a su casa máximo a las 8 de la noche, entramos a las 5 de la mañana, tenemos 2 turnos, y nos hemos demostrado que puedes hacer un buen pan, que puedes tener un pan fresco, fantástico, sin sacrificar la vida de la gente trabajando de madrugada, porque los paneros también tenemos derecho a disfrutar a nuestros hijos, digamos, a una hora adecuada, digamos, ¿no? Esto ya se veía trabajando desde antes de la pandemia. De acuerdo. Hay un producto también que me gustaría conversarlo, es el tema del panetón. No sé si lo sacaron el año pasado o recién ahora que están con esta experiencia directa al público lo han podido desarrollar. No, empezamos el año pasado. El año pasado se empezó a hacer, bueno, por primera vez las pruebas de panetón, estuvimos unos meses y luego sacamos nuestra primera versión del panetón. Sí tuvo aceptación, sin embargo, mi esposo como siempre está investigando y tratando de mejorar, ¿no? Porque él es súper perfeccionista y quiere que sus panes salgan, quiere, ¿no? O sea, que salgan ricos, que salgan con buena miga, aplicar buenas técnicas. Entonces, este año ha mejorado muchísimo, es nuestro segundo año que hacemos nuestros panetones. Esta versión es muchísimo mejor y yo siempre estoy pensando, no, ya bueno, ya nos vamos a quedar con esta versión, ¿no? Pero esta última semana, el domingo, el sábado llevé una última versión que todavía no la hemos sacado para venta al público de panetón, ¿no? Está fantástico. Y está, pues, no, bueno, fantástico, nos ha gustado muchísimo más y yo creo que esa es la versión con la que vamos a salir ya el próximo año, ¿no? Sí, digamos, nuestro reto era trabajar un panetón sin levadura, sin aditivos, sin esencias, sin ningún tipo de insumo artificial, y lograr todo por la fermentación, trabajar con yemas, con mantequilla, con almíbar, con miel, o sea, con productos naturales, y que podamos lograr un buen panetón, ¿no? Yo te comentaba que hemos estado haciendo un prefermento de 15 días, ese es el que hemos usado para este tipo de panetón, nos ha gustado mucho. Ya estamos casi cerrando la campaña navideña, en realidad cuando hemos descubierto el otro panetón también está rico, pero sentimos que estamos en otra liga. Sí, o sea, ¿no? en el área de panetón, lo que por ejemplo lo que yo observo es que la gente está acostumbrada a un panetón grande, un panetón que cuando lo abran sientan aroma, pero esos no son, ese aroma que sale no es natural, ¿no? En cambio, nuestro panetón es un panetón pequeño,
Lo que sí le estuve pidiendo mucho a mi esposo era que lo hiciera más, que saliera un poquito más, que tuviera más volumen, ¿no? Porque, bueno, el año pasado recién se estaban haciendo las prácticas y nos salía pequeño, ¿no? Pero este año nos ha salido un poco más grande. Hemos logrado cosas que a veces nos habían pedido también los clientes, ¿no? Pero es porque piensan de que el panetón tiene que ser grande, pero hemos estado nosotros investigando y viendo que los panetones artesanales... O sea, debe tener son... el tamaño que debe tener, o sea, ¿qué pasa? Es un poco, María Claudia, como nos pasó a todos los peruanos, creo, cuando nos dijeron que el sublime que comíamos no era chocolate, ¿no? Porque nos enseñaron desde muy niños que ese era un chocolate y cuando dijeron que eso, que comimos toda la idea no era chocolate, como que nos sentimos, digamos, sorprendidos. Y cuando probamos el chocolate, decíamos, no, ese no es chocolate. Entonces, esa es una resistencia natural que pasa cuando probamos un panetón artesanal, ¿no? Pero algo que hoy día, justo en la mañana, probábamos con mi esposa, un panetón comercial, desde que lo hueles, ¿no? Hasta que lo pruebas, te ingresa un dulce muy fuerte al inicio, pero que rápidamente el retrogusto es amargo. Y ese es, o sea, es ese segundo que sientes, esos son todos los aditivos que no debería tener un producto, digamos, ¿no? O sea, ahí ya te cobra esa factura y te acompaña. O sea, yo hasta ahorita, lo hemos probado a las 6:30 de la mañana, tengo ese sabor que me ha quedado, ¿no? Claro, y ese olor que tú notas que no es natural, ¿no? Ese olor que cuando tú abres la bolsa y ¡pum! Sale, ¿no? Nuestro panetón, cuando tú vas a abrir la bolsa, te lo vas a tener que acercar Y sientes y tú vas a sentir, la y no te va, fermentación. o sea, va a ser un olor que no te va a invadir así, como que si entrara con súper fuerza, Te ¿no? vamos a mandar un panetón, María Claudia, mejor para que estamos hablándote y tienes que probarlo. Más bien, bueno, redondeando un poco y ya para concluir, quería que me comenten qué metas les gustaría alcanzar hoy ya a partir de lo que han conseguido estos 2 años, hacia qué se proyectan, qué les gustaría llegar. Muy bien, lo hablamos hoy día viniendo para acá, ya lo habíamos conversado, lo que queremos para el 2022, ¿no? Es un proyecto que lo tenemos ya casi incluso con equipos listos para ello, ¿no? Sí, o sea, bueno, mira, yo estoy contenta con todo lo que nosotros hemos logrado. Me gusta mi panadería y siempre mi esposo es el que siempre, yo le pongo el freno, porque yo soy de las que piensa que todavía tenemos que mejorar nuestra planta de producción. Todavía hay muchas cosas que tenemos que mejorar en esta planta y hacerla más fuerte, ¿no? Pero también he notado y por lo mismo que nos piden las casas, y también por lo que veo que mi esposo siempre va creando y va sacando y viene con otro pancito, mira, prueba esto, prueba el otro, es de que tenemos que crecer en el área de la pastelería salada, de la panadería, ¿no? Entonces lo que se le llama bollería, ¿no? Este año también hicimos el turrón, por ejemplo, y ahora tenemos que queremos crecer en todo lo que es el área de los hojaldres, hacernos fuerte en eso, ¿no? Pero todo eso va de la mano con que nuestra panadería, nuestra planta, se haga fuerte. Yo particularmente no estoy desesperada porque a veces nos dicen, ¿no quieren abrir un punto de venta en un distrito? Yo no quiero eso. O sea, yo quiero que mi panadería siga creciendo fuerte, y yo creo que cuando esto se haga fuerte, esté sólido, el equipo que tenemos también estén mejor capacitados, creo que ahí será el momento. Lo que tengo ahorita, lo que me ha dado Dios, con esto estoy contenta. Sí, y el próximo año sí son justamente esa línea, ¿no? Pastelería, salada, dulce, pero siempre vinculada a la fermentación, a panes, hojaldres, En la bolsa. todo lo que está relacionado a otro tipo de preparaciones como empanadas. Tenemos una laminadora que la vamos a empezar a usar, yo creo que ya en enero,
y es una máquina que nos sirve para que los hojaldres salgan perfectos, tipo los croissants y toda esta línea. Es una línea que sí queremos explotar y darle fuerza. Eso como proyecto, digamos, nuestro. Hemos desarrollado panes campesinos de 500 gramos y 800 gramos. Esa es una línea que ya la tenemos lograda, pero queremos consolidarla y que la gente diga, en el Callao hay un lugar donde camino a la punta puedes comprarte el mejor pan campesino que te encuentras, ¿no? Entonces, por ahí estamos transitando. Hacer fuerte el modelo social de los triciclos también. Nos gustaría hacer también fuerte el canal virtual que tenemos a las casas, ¿no? Vemos que necesitamos tener otra persona más que pueda estar monitoreando a estos clientes que nos compraron una vez, dos veces, ¿no? Sino que también por como hemos crecido y también hemos visto que ha habido un crecimiento en los restaurantes. Hay nuevos emprendimientos y nosotros, gran parte de nuestra producción, tenemos el compromiso con los restaurantes y es lo que más sostiene la operación de Calatanta, son los restaurantes. Y adicional, como otro segundo canal, son las casas, algo que no queremos descuidarlo y que hemos visto que como ha crecido los restaurantes, las casas hemos parado un poco de ofrecerles, porque si no, no podríamos cumplir con los restaurantes, ¿no? Entonces, el próximo año queremos también sacar con fuerza las ventas para las casas, porque creemos que hay un buen bolsón de personas que nos han comprado que se pueden volver a interesar, ¿no? Y otro proyecto que tenemos en el año que viene es la publicación de un libro de panadería, del buen uso de las masas viejas, se va a llamar. Y este es un libro que venimos trabajando hace muchos años. En realidad, durante la pandemia nos ha posibilitado también recoger más historias relacionadas, y no es otra cosa que hablar del pan en el Perú y contar nuestra línea histórica desde el pan en los últimos 200 años, ¿no? Con historias de vida, con recetas de panes regionales, pero sobre todo con técnicas y prefermentos tradicionales y locales que deberían ser valorados para, en general, todo lo que es el rubro panadero artesanal. Y ese es un proyecto que lo queremos ver nacer el 2022. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gabriela, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias. Buen lunes, nos vemos, chao.